Muy bien, retomamos su prueba de fuego y esta noche tenemos al doctor Joseph Campos con nosotros, constitucionalista, abogado de la presidenta Dina Boluarte y abogado en particular en esta demanda competencial que se presentó ante el tribunal, que ha emitido un fallo el día de ayer que divide opiniones entre los constitucionalistas. Pero claro, él está, me imagino, del lado de los argumentos que han favorecido a la presidenta tras la decisión que ya hemos conocido. La pregunta que muchos se hacen ¿es un blindaje a Dina Boluarte esta decisión del TC? Porque las investigaciones avanzadas, muchas, van a quedar en suspenso. ¿Podrían quedar en nada? No, yo creo que lo primero debo precisar, ¿no? Este es un conflicto donde participé precisamente apoyando la posición de la Procuraduría y en mi condición de abogado de la Presidenta de la República, ¿no? Así que dimos nuestros propios argumentos y enfocamos los argumentos de orden constitucionales que no solo son jurídicos, sino políticos. En realidad, lo que hay que precisar es lo siguiente. Esta regla no es una regla hecha para Dina Boluarte. Es mantener y establecer vía interpretación lo que siempre estuvo. Y con lo cual ha sido la regla de Fujimori, solo citando la Constitución 93, porque esto viene de 1860. 1860, es ¿Ya? correcto, sí. Entonces, Fujimori, Toledo, García, Ollantumala, Kuczynski, Vizcarra. O sea, todos han tenido la misma regla. Y la pregunta que creo que debería hacerse en realidad la gente para descartar todas esas opiniones absurdas de la impunidad es dónde están estas personas. ¿No? ¿Cuál es la situación jurídica de todos los expresidentes? La regla que se está restableciendo, incluso con algunas circunstancias que ni siquiera los anteriores expresidentes han tenido, ha servido la suspensión de la investigación para la impunidad, o todos estos expresidentes que han tenido esta regla están donde están. La pregunta que yo le haría, no desde el conocimiento, por supuesto, que usted tiene del derecho, pero sí desde la opinión de un ciudadano común y corriente es, ¿no hubiera sido mejor en el momento en que el señor Toledo, por ejemplo, era presidente y en paralelo, sin que nadie supiera nada, estaba cobrando o pidiendo un soborno para la adjudicación de una obra a una empresa corrupta como la empresa Odebrecht, que en ese momento el país supiera lo que estaba pasando y evitar que ese presidente, descalificado completamente moralmente, continuara en la presidencia? Hoy lo sabemos. Hoy lo sabemos. Pero precisamente la construcción de lo que se ignora para evaluar solo jurídicamente, por eso he avanzado con una primera aproximación de ese tipo, es que la Constitución es una norma jurídica y política, ¿no? Es el encuadramiento jurídico, el fenómeno político, diría un clásico del derecho constitucional, y ciertamente esa norma lo que procura es conjugar dos situaciones: la presunción de inocencia, porque si no estaríamos en una circunstancia acosadora de permanente acoso, ¿no? Y lo que privilegia la gobernabilidad para efectos de que este presidente no tenga el problema de fondo respecto al tema de gobernar, ¿no? O sea, para comenzar, la circunstancia que vive un presidente de la República está construida por una decisión nuestra, es decir, él es presidente porque lo elegimos. Entonces hay una primera responsabilidad que se traduce en el ejercicio de un derecho y que por tal condición se le permite la proyección de una garantía para que pueda gobernar. Porque evidentemente en reconocimiento a esa voluntad popular se le permite gobernar, se le privilegia el gobernar. Los americanos han ido más lejos todavía. Los americanos le han dado inmunidad para siempre por los actos oficiales de gobierno de los presidentes. Ahora, otros se hacen también, y entre ellos el ex presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, sienten que hay un trato diferenciado, ¿no? Que se está midiendo con una vara a Dina Boluarte, pero que se midió con otra a Pedro Castillo, porque las investigaciones de Pedro Castillo van a continuar. Es absurdo. Las de Dina Boluarte, en cambio, son suspendidas. No, lo que pasa es lo siguiente. A ver, primero, las condiciones de hecho que han determinado la interpretación del tribunal están definidos por la persecución que se instaló con Castillo y que se han seguido con Dina Boluarte. De tal manera que la interpretación que surge y que ha establecido el tribunal, ¿no?, es precisamente considerando lo que le ha pasado a Pedro Castillo,
que en el caso, por ejemplo, de Tarata 2, el puente de Tarata, pues tiene una entidad completamente diferente. Y acá tú tienes una presidenta que por encima de respetar todas las opiniones, me parece una banalidad por una cirugía plástica, en ningún caso estás hablando de un acto de corrupción. Rolex. Mira, eso te puede tener otro tipo de explicación, pero precisamente esa situación... Pero justamente la investigación, el desarrollo de la investigación sirve para al final conocer. Ojo que la presidenta, pero precisamente... recordemos lo que dijo la presidenta al inicio del caso Rolex, ella ni siquiera admitió el regalo. Y ahí también Y su teoría del caso es que se lo prestaron. Correcto, sí, no. Pero ahí también hay un problema porque es la palabra de la presidenta que ella no aclaró Pero en un inicio. por esa razón, ¿Eso el puede tribunal ser considerado reconoce... incapacidad moral, por ejemplo? A ver, La yo mentira. ciertamente estamos... no, es que habría que evaluar políticamente la entidad de las situaciones. Cuando hay un presidente que está electo, hay millones de voluntades que lo pusieron ahí. Por esa razón que la evaluación política que va detrás del 117 es precisamente decir que todos estos temas podrán tener consecuencias, pero después de que gobiernes. Y solamente es tan política la decisión del constituyente desde el siglo XIX que limita la investigación durante el mandato a aquellas situaciones que interrumpen el mandato y el sistema democrático. Cierras el Congreso contra lo que dispone con la Constitución, impides el funcionamiento de las autoridades electorales. Eso es tan importante para la continuidad de la vida democrática que esos son los argumentos. Después todo, porque la vida política está llena de situaciones ciertas y inventadas. Ese es parte del debate. Y lo que ha hecho el tribunal es corregir una situación para mí importante. Mientras que aparezca una acusación, un señalamiento en la prensa, en el mundo de lo político, no hay ningún problema. Pero cuando aparece una investigación, esa situación parece verdad. Ahora, y es por esa razón que los americanos dicen que las denuncias penales provocan oprobio público y descapitalizan políticamente a los presidentes. Usted responsabiliza a la Fiscalía por abrir estas carpetas, entonces, de la poca popularidad de la presidenta o de las críticas que se hacen a su gobierno. Te voy a explicar con una descripción de hechos, a ver cómo lo ve el televidente también. Abre una investigación que ha durado 30 meses. 30 meses, casi 3 años. En 18 meses se demoró para decir lo que desde el primer día hasta los abogados, los familiares de la víctima decían que no había. Genocidio. Durante todo ese tiempo apareció una chapa sustentada de una investigación fiscal sabiendo que no había genocidio. Generó condiciones para una chapa que hasta trascendió internacionalmente, que provocó incluso el DIN asesina y que provocó una circunstancia que pudo haber sido peor o más allá de un jalón de pelos. Entonces, ese tipo de investigación, yo pensé que era bueno. Yo le dije a la presidenta, sometámonos a la investigación. Y la acompañé en la investigación. Lo que no podía prevenir, que sí previnió el mundo de lo político constituyente, es que apareciera un irresponsable Ministerio Público que hiciera investigaciones de 30 meses. Doctor Campos, vayamos... Eso es como un proceso. Me vuelvo a colocar en el lugar del ciudadano que lo está escuchando, por supuesto, y que no es especialista y sin ningún ánimo de defender a la Fiscalía si es que ha cometido algún tipo de abuso. Pero al margen de que se abriera la investigación fiscal o no, hay un hecho que ocurrió. Hay una cantidad de personas, 49, ¿no?, que fallecieron en el contexto de esa protesta. Al margen de lo que haya hecho o no la Fiscalía, hay personas que consideran que ella tuvo responsabilidad. Y está bien que lo piensen, pero entonces, justo el parámetro... responsabilizar necesariamente a la Fiscalía por haber iniciado una investigación sobre esto, justo de me das el pie los calificativos que recibió la presidencia o de los oprobios que más bien vienen de los hechos, de la propia realidad. Te explico. Al margen de que la Fiscalía decide investigar o no decide investigar. Y esto ha ocurrido con otros presidentes y podemos citar muchos ejemplos, doctor. No tantos, porque ha habido varios muertos en varios gobiernos anteriores que no se citan. Comencemos con eso. Lo primero, yo estoy defendiendo en el caso, que es mi caso, de los fallecidos donde no hubo protesta, hubo manifestaciones políticas violentas, porque protesta tiene calificación jurisprudencial, nacional y convencional, y nunca es violenta.
ese amparo que yo he establecido para el caso de esa investigación se funda en una situación distinta. El Ministerio Público no tiene competencia para establecer responsabilidades políticas, sí jurídicas. Y cuando investiga directamente a la Presidenta de la República, lo que está haciendo es también otra irresponsabilidad. Condena a la defensa de los policías y los militares que están sufriendo la investigación y que se están defendiendo a una situación que surge de investigar directamente a la Presidenta, que todo estuvo mal. Que todo estuvo mal. El congresista Rospigliosi está impulsando un proyecto para amnistiar precisamente a los policías y militares que participaron y que vienen siendo investigados en el marco de las protestas. Hay quienes dicen que es una jugada en pared. Por un lado, el Tribunal Constitucional ahora decide esto, que se suspenden las investigaciones. Yo le pongo los argumentos, obviamente, para que usted me responda. Y lo que voy es que no he terminado el desarrollo, porque yo no necesito amnistía para estos policías. Pero el sentido de lo político y lo jurídico me lleva a que todos estos policías deberían tener defensas tranquilas, sin que haya alguien que investigue a la Presidenta dando por presumido que todo estuvo mal. Tú le pides a este policía que te cuide, que enfrente al crimen, etcétera, pero precisamente cuando ha usado el arma en una circunstancia que pudo ser equivocada, que pudo ser fruto de una confusión o en legítima defensa, resulta siendo que ahorita está procesado, investigado, pagando sus abogados, etcétera. Entonces, el tema de fondo aquí es que esa investigación directa a la Presidenta de la República no tiene sentido jurídico ni político, porque no era posible ninguna otra orden más que controlar el orden público respetando los derechos humanos. ¿O cuál era otra orden? No había ninguna. Podríamos ir al tema de la omisión, pero nos va a quedar corto el tiempo porque tengo que cerrar la entrevista ya en este momento, recogiendo incluso algunas declaraciones del ex procurador José Ugaz. Pero igual, creo que ha quedado clara su posición, doctor. Pero solamente si me permites un minuto. Sí, por favor. Nuevamente levantar esta falsedad de que esta decisión de un tribunal que está siendo valiente para construir una decisión por encima de la popularidad o la impopularidad. Porque en realidad, nuevamente, esta regla que se está restableciendo, incluso con añadidos para que pueda intervenir el Ministerio Público, la gozaron todos los expresidentes. Y no les engañen, amigos. No les engañen. Todos los expresidentes están sufriendo investigaciones, procesamientos, sentenciados con este tema. Con lo cual es mentira. Lo único que se está privilegiando es que un presidente no sufre el acoso, ¿no?, de investigaciones que eventualmente perjudican su tarea de gobernar. Gracias.